Queridos traders, ¿cómo están? Volvemos a la programación habitual. En este momento, pues vamos a traer la clase número 8, donde estamos aprendiendo mucho de trading y cómo funciona mi indicador Fabi AI. Entonces, vamos a empezar, vamos de una a la pantalla y vamos a empezar cómo estamos viendo nosotros el precio, cómo estamos viendo nosotros el mercado el día de hoy. Entonces, fíjense que arrancamos con un gap bien importante acá en esta zona de acá, ¿sí? Si nos damos cuenta, fíjense que este rectángulo que yo marco, no hay velas, ¿sí? No hay precio que una esta sección con esta sección. Entonces, este punto se va a volver importante a la hora de reaccionar o de dirigirse el precio a ir a rellenarlo, o esa es la intención. Entonces, vamos a empezar con que pues ya evidenciamos que tenemos un gap en esta zona que el precio probablemente va a venir a mitigar o a rellenar. Entonces, si nos damos cuenta, al final del viernes terminamos con una tendencia alcista. Vamos a utilizar una de las herramientas que tiene nuestro indicador, que se llama niveles. Aquí abajo a la izquierda, vamos a oprimirlo y él nos va a ayudar a identificar un poquitico la estructura del mercado, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, el precio nos hace altos cada vez más altos y bajos cada vez más bajos. Entonces, fíjense que en este punto, pues ya no tenemos nosotros que estar pintando rayitas para identificar la estructura del mercado, sino que el mismo software o el mismo bot se va a encargar de pintarnos nuestra estructura. Nosotros simplemente vamos a tener que mover levemente algunas de las líneas para identificar cuáles son los altos y cuáles son los bajos. Entonces, con esa estructura, pues ya sabemos que tenemos una estructura alcista, pero todos estos bajos de acá fueron rotos. Todos estos bajos de acá fueron rotos. Voy a poner un poquitico de zoom para que ustedes vean qué es lo que estoy hablando. Entonces, este bajo de acá es roto y este bajo de acá es roto y pues de esa forma pues identificamos que pasó de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Entonces, digamos que en este punto él nos calcula que este bajo está acá, pero entonces lo vamos a colocar justo donde nos crea el último bajo, este alto nos crea este último bajo. Y aquí pues vamos a comenzar a revisar cuál es la estructura interna. Perfecto. Entonces, fíjense que este bajo no me genera un alto más alto hasta dónde. Entonces, fíjense que acá tenemos un bajo, ¿cierto? Y volvemos a tener otro bajo acá que me produce un alto más alto que el anterior, que es este de acá, ¿correcto? Este bajo es generado por qué alto. Entonces, este bajo es generado por este alto. Entonces, ya tenemos la estructura. Digamos que este no iría y pues tenemos que el bajo y luego nos comienza a hacer un retroceso alcista, ¿cierto? Pero como estamos en una tendencia bajista, nosotros vamos a necesitar que llegue a una zona óptima de entrada para poder vender. ¿Listo? Entonces, yo utilizo mi herramienta, perdón, vamos a pintar cuáles fueron los puntos importantes y qué señales nos da el software. Entonces, fíjense que acá nos da la primera señal bajista. Eso quiere decir que al romper todos estos bajos, cualquier señal alcista nos va a dar una entrada en una zona óptima de entrada. Pero entonces vamos a revisar esa zona óptima de entrada, si nos da verdaderamente una entrada. Así valga la redundancia. Entonces, nosotros tenemos por acá nuestro bajo más bajo. Entonces, tenemos nuestro bajo más bajo que es este y nuestro alto más alto que es este de acá. Entonces, aquí está sucediendo algo porque, ya sé qué sucede. Es así, listo. Entonces, fíjense que ahorita él me marca mi zona óptima de entrada y el precio efectivamente me dice, brother, está yendo camino a una zona óptima de entrada, pilas. Entonces, pues yo espero a que el precio llegue a esta zona y pues para poder vender. Yo, ¿dónde colocaría mi entrada? Entonces, si yo coloco mi entrada en este punto, él me dice que el stop loss es de 306 puntos, entonces yo colocaría mi entrada en el 61 con 306 puntos de stop loss, pues efectivamente la entrada estaría en esta zona, pero pues no llega, ¿sí? Y al no llegar, pues yo no tengo cómo entrar, o sea, no tengo la posibilidad de entrar. Entonces el precio, pues evidentemente llega a una zona muy cercana, pero no, y activa la salida, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos una señal de ruptura, una señal de acercamiento y una señal de salida, pero lo único que nos hizo falta fue la llegada a la zona óptima de entrada, así que aquí no hay entrada. Una vez teniendo esto, pues nos damos cuenta que el precio pues nos hace un bajo más bajo que el anterior, que es este de acá, que lo vamos a extender para determinar pues cuál es el punto que ha sido roto o de continuación, no roto, ha sido un movimiento de continuación. Entonces, esta entrada la tomé yo, fue mi primer stop loss del día. Entonces, fíjense cómo analicé yo el precio, que digamos que esos son los stop loss que no generan, digamos que mucha afectación, porque pues el análisis se hizo de acuerdo a la estructura de la gráfica. Entonces, fíjense que yo tengo en este punto una tendencia bajista, ¿verdad? Yo tengo una señal de salida, perfecto. Y acá tengo una señal de llegada a una zona óptima de entrada. Entonces, ¿qué hice yo? Yo coloqué mi FIBO de esta forma, ¿sí? En el punto más alto de la sección que rompe mi estructura, coloco mi FIBO en este nivel
y pues efectivamente ustedes se dan cuenta que yo marqué aquí mi zona óptima de entrada. Entonces, ¿qué hice yo? Coloqué mi entrada pues justamente donde me decía el precio, ¿correcto? Entonces, stop loss en este punto, entrada en el 70 y pues mi take profit estaba en este punto. Pero ¿qué hizo el precio? Llegó a la zona óptima de entrada y me tocó el stop loss en este punto. Entonces, ahí es donde venimos a analizar cuáles fueron los movimientos que yo no logré interpretar para que este movimiento haya salido en pérdida. Entonces, fíjense que tenemos una estructura acá. Voy a quitar el FIBO para explicarles cuál fue el error en esta entrada. Entonces, fíjense que yo tengo por acá un bajo, ¿cierto? Y después de eso tengo un alto que está acá, ¿correcto? Entonces, el precio está en una consolidación, sale, vuelve y entra y vuelve y sale. Entonces, en este punto, el precio me hace de nuevo un bajo, ¿correcto? Que es este punto de acá. Y después me hace un alto, que es este punto de acá. Entonces, fíjense que aquí el precio, pues ya me está dando señales que va a continuar cayendo, ¿cierto? Entonces, alto, bajo, alto, bajo. ¿Y cuál es el siguiente bajo? El siguiente bajo es este de acá. Y el siguiente alto, más bajo que el anterior, es este. Entonces, fíjense que el precio pues en modo de escalera nos da bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos. Ahora la estructura cambia, ¿cierto? Yo tengo acá mi bajo, luego tengo mi alto. Si se dan cuenta, estos dos altos pueden ser altos iguales, aunque este alto es un poquitico más alto que el anterior. Si lo extendemos, nos damos cuenta que es más alto que el anterior. Y continuamos con la estructura, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué movimiento es el que rompe todos los saltos? Desde este punto de acá, ¿cierto? Desde este punto de acá hasta este punto de acá. Entonces, yo voy a tener, aquí tengo una señal de salida. Entonces, yo tengo aquí mi señal de salida, hace un retroceso, ¿correcto? Digamos que este podría ser el alto más alto. Y luego tenemos una señal, perdón, luego tenemos un bajo acá, luego tenemos un alto aquí y un alto acá. Entonces, fíjense que en escalera el precio nos está dando altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos, ¿correcto? Entonces, ¿qué estructuras son rotas en ese camino? Entonces vamos a estirar las líneas. Primera estructura rota fue esta. Segunda estructura rota fue esta. Tercera estructura rota fue esta. ¿Y cuál es mi objetivo? ¿Sí? Si yo quiero tener un objetivo de llegada, esta es el último punto que debe ser roto para cambiar la estructura, pues para continuar la estructura alcista. Entonces, fíjense que aquí al darme una señal de vamos a quitarle la selección a todo esto, listo. Una señal de salida, ¿sí? Ahora tengo una señal de acercamiento a una zona óptima de entrada. ¿Dónde arranca todo? Como ya lo habíamos indicado, perdón, el FIBO lo colocamos en la parte, en este bajo, que es el que, aquí es donde comienza todo el tema, hasta el punto más alto, que es este de acá. ¿Sí? Lo alineamos con nuestro FIBO y de esta forma pues tenemos que nuestra zona óptima de entrada, vamos a alinearlo un poquitico más para allá para poder colocar nuestro rectángulo exactamente en la zona que corresponde, ¿sí? Y pues nos damos cuenta que la zona que corresponde es esta de acá. Entonces, aquí tenemos nuestra zona óptima de entrada. Vamos a revisar qué sucede aquí y pues yo colocaría mi orden ahí, ¿sí? Una entrada, digamos que yo puedo colocar acá donde sea y hago un clic aquí en el FIBO y él me acomoda de una a la entrada. Entonces me dice, Fabián, son 164 puntos, pero entonces, ¿dónde va a colocar su entrada? Yo la coloco en el 61.8 con 164 puntos de stop loss, ¿correcto? Y pues el precio viene, me activa la orden y sale. ¿Y hasta dónde habíamos dicho? Digamos que este punto de acá me da 1 a 3.56, pero entonces habíamos contemplado que el target o el objetivo de la salida de este trade era este punto que era el punto más alto. ¿Listo? Entonces, si nos vamos hasta ese punto, nos da una relación 1 a 4, que es lo que nosotros normalmente estamos revisando. Entonces, nos da un movimiento de salida, ¿correcto? Y pues el precio continúa su recorrido hacia arriba. Entonces, pues esta es la orden que nos da pues una relación 1 a 4. En este punto, cuando ya está en el 1 a 4, le hacemos trailing stop para que nos lleve al 1 a 5 y si extendemos nuestra línea, pues efectivamente nos da 1 a 5 en este punto de acá. Entonces, continuando pues con la estructura, ya sabemos cómo funciona. Entonces, ya hemos tenido nuestro primer target o nuestro primer profit. Ahora nos toca volver a analizar el precio, ¿correcto? Entonces, vamos a quitar entrada, vamos a quitar FIBO
y vamos a interpretar qué está sucediendo acá. El precio hace lo siguiente. Me da un alto, que es este de acá, ¿cierto? Que viene desde un bajo, que es este de acá. Entonces, fíjense que esta es la primera ruptura del movimiento y luego me hace otra ruptura. Entonces, digamos que lo bueno del indicador es que no nos toca estar pintando rayitas, sino simplemente las vamos a mover de tal forma que sea mucho más rápido y ágil volver a pintar la estructura. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Este punto es un punto directo al objetivo. Digamos que el punto más alto sería este. Luego el punto más bajo que me genera ese alto es este. Y luego el punto más alto que me genera ese alto sería este de acá. ¿Correcto? Entonces, vamos a interpretar cómo se mueve nuestra estructura de acuerdo a cómo se mueve el precio de acuerdo a la estructura que tenemos. Entonces, digamos que para que cambie la estructura tendría que romperme este bajo, lo logra romper, ¿correcto? Digamos que por una estrategia diferente de entrada, aquí hubiese sido un buen punto de entrada. Básicamente es colocar nuestro FIBO en la primera ruptura, ¿correcto? Y pues eso lo que nos permite identificar es que efectivamente hay una zona óptima de entrada. Digamos que esta no la pinta el software, digamos que es otra forma de entrar, pero pues aquí hubiese sido una bonita entrada. Pero vamos a enfocarnos en las señales que nos da el software, ¿correcto? Entonces, vamos a quitar el filo y vamos a quitar nada más. Nos damos cuenta que esta pierna tiene una señal de salida, ¿sí? Una señal de ruptura. ¿Por qué? Porque me rompe este bajo que está acá, digamos, vamos a extender este nivel y adicionalmente, pues el bajo anterior ya había sido roto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo dos rupturas consecutivas, la probabilidad de que el precio continúe para abajo, pues va a ser muy alta. Entonces, vamos a identificar en este punto cuál sería nuestra zona óptima de entrada. Ya sabemos cómo es, ponemos nuestro FIBO en el punto más alto, luego lo alineamos con nuestro punto más bajo y nos damos cuenta que nuestra zona óptima de entrada está en esta zona. Listo, entonces ya sabemos dónde vamos a colocar nuestra entrada. Colocamos nuestra entrada, ya saben, la colocamos en cualquier lado, hacemos clic en el FIBO, él no la acomoda y nos dice, brother, mire, su stop loss está en la zona de stop loss, su entrada está en la zona de entrada y su target está en el 1.4. Entonces, teniendo ya este target ubicado, identificado, lo que vamos a hacer es revisar si se nos da la operación. Entonces, fíjense que la entrada se da acá, nunca toca el stop loss, me hace una estructura interna de continuación bajista, luego me hace un alto más bajo que el anterior y me da una señal. Fíjense que aquí hay una consolidación porque tenemos varias señales de entrada y salida, pero pues de nuevo, esto es un acercamiento, con esta primera es un acercamiento a la zona óptima de entrada y una salida. Luego nos dice, acá hay un acercamiento a la zona óptima de entrada de nuevo, que es este punto de acá, que reacciona al 61.8. Digamos que este reacciona al 71 y este al 61.8 y pues nos da una señal de salida, lo cual podemos hacerle trailing stop. Ya sabemos que esto nos da 1.4 y trailing stop hasta el 1.5, que sería exactamente aquí. ¿Por qué hasta ahí? Pues porque digamos que esta línea roja que divide la pantalla en dos nos da el 50% de Asia. Entonces, al darnos el 50% de Asia es un punto de reacción importante que fíjense lo que sucede. El precio lo atraviesa, lo toma de rebote y hace una continuación. Digamos que esto no lo sabíamos nosotros, sino que yo me voy hasta el 1.5. 1.5 y hasta ahí nos vamos. Luego seguimos revisando, esto sería pre-Londres. Luego seguimos revisando la estructura y nos damos cuenta de lo siguiente. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Vamos a coger la estructura que nos pinta el software y la vamos a modificar para identificar cómo funcionaría la continuación bajista, ¿correcto? Entonces, en este punto tenemos una alto que nos da este punto de acá. Esto es entrada, vamos a quitar la entrada y si esto es estructura. Entonces, este es el punto más alto, este es el punto más bajo. A ver si me deja cogerla. Bien, este es el punto más bajo, ¿sí? Y nos hace altos cada vez más bajos, bajos cada vez más bajos y hay una continuación bajista. Hasta que ninguno de estos altos sea roto, no hay cambio de estructura. Y fíjense lo que sucede acá. Digamos en pre-Londres, esa que les acabo de mostrar no la tomé yo, pero esta en Londres sí la tomé yo. Entonces, ¿qué sucedió al finalizar Londres? O al finalizar, o antes de que comenzara Nueva York, mejor dicho. Vemos que la estructura pues es bajista y como les estaba comentando, hasta que no se rompa la estructura, no podemos identificar
que hay cambio de estructura de bajista a alcista. Pero entonces fíjense que esta pierna tiene una señal alcista. Entonces, al tener una señal alcista, yo tengo que identificar, listo, Fabián, qué estructuras fueran rotas en este punto. Entonces, yo tengo que este bajo de acá me genera un alto, que es este de acá, ¿correcto? Y este alto de acá, que es el que acabo de resaltar, fue generado más bien por el bajo que está acá, que es el que dice zona de Londres. Entonces, fíjense que pasaron de ser movimientos bajistas a movimientos alcistas. Entonces, de nuevo, saco yo mi FIBO, identifico cuál es mi punto más bajo, que es este punto de acá, lo alineo con el punto más alto, que es este punto de acá. Aquí me hizo falta colocar una linecita para identificar cuál es el punto más alto, que es este de acá, ¿correcto? Listo. Ahora, al yo identificar cuáles son mis puntos más bajos y más altos, entonces lo que voy a hacer es colocar mi zona óptima de entrada. ¿Dónde está mi zona óptima de entrada? Está en esta zona de aquí. Esa puede ser una, voy a implementar esto, que el FIBO automáticamente me pinte la zona óptima de entrada para no estarla pintando cada vez que estoy en operación o estoy explicándoles a ustedes cómo funciona. En la siguiente clase o en la siguiente clase, esto ya está implementado. Simplemente cuando coloque el FIBO, él automáticamente me va a resaltar la zona óptima de entrada. Entonces, fíjense que tenemos una señal de salida, luego una señal de acercamiento a la zona óptima de entrada. Yo colocaría mi entrada en este punto, ¿correcto? Y hago clic y él me acomoda automáticamente. Me dice, Fabián, son 96 puntos, pero usted no va a entrar en el 70, sino en el 61.8. Listo. 61.8, 96 puntos, 99, 98, 96 puntos de stop loss y nos vamos hasta este punto. ¿Qué es este punto? Este punto nos da 3,53. Cuando entramos en 61.8, pues reducimos nuestro riesgo-beneficio, ¿no? Nuestro ratio, que es el lugar a donde nosotros queremos llegar, que es el objetivo. Entonces, para que me dé 1.4, lo movemos un poquitico para arriba y pues efectivamente nos da el 1.4, sí, correcto. Cuando nos da el 1.4, una vela, después de que cierra el 1.4, le hago trailing stop y revisamos si nos da el 1.5, 99, 1.5. Mírenlo, aquí está. 4.99, 1.5. Entonces, fíjense que esta entrada, esta sí la tomé yo, me dio un riesgo-beneficio 1 a 5 desde el 61.8. Luego, pues ya sabemos cómo funciona el software, ¿no? Entonces, señal de salida, señal de acercamiento a la zona de óptima de entrada y señal de salida otra vez. Entonces, al tener esta señal de salida, ¿qué precios rompe? Entonces, vamos a quitar el FIBO, vamos a quitar la entrada y vamos a identificar de nuevo la estructura. Entonces, fíjense que esta pierna me da una señal de salida. Entonces, me tiene que dar un acercamiento a la zona óptima de entrada, que es esta señal de acá. Entonces, fíjense que este es mi último bajo y el bajo que me genera el siguiente alto es este de acá. Entonces, colocamos nuestro FIBO, pum, lo alineamos con la parte más baja, luego lo alineamos con la parte más alta, que es esta, marcamos nuestra zona óptima de entrada, que es esta de acá, ¿correcto? ¿Sí? Y efectivamente, pues nos da una entrada. ¿Cómo es la entrada? Entonces ponemos nuestra entrada, ya saben, la colocamos en cualquier lado, hacemos clic en el FIBO y él automáticamente no la cuadra. Entonces, me dice, Fabián, ¿eso es 89 de stop loss? ¿Usted dónde va a entrar? Yo en el 61.8. Entonces, 61.8 es acá, con 99 de stop loss, que es este de acá, correcto, ahí está, 100. Digamos que por uno no se va a morir. Digamos que aquí nos da 3.11 y si nos vamos 1 a 4, efectivamente nos da el 1 a 4 en este punto de acá. A ver si lo logramos cuadrar. 1.4. Aquí nos da el 1.4. De nuevo, apenas una vela supera el 1.4, nos vamos en trailing stop hasta el 1.5, que es este punto de acá, y efectivamente nos da el 1.5. Fabián, pero dio más. Sí, claro, el precio continuó. Digamos que yo pude haberle hecho trailing stop hasta acá, pero ya saben que porque yo me salgo en 1.5, porque a veces se devuelve el precio, ¿sí? Entonces yo prefiero irme con los bolsillos con algo de profit que con nada. Entonces por eso me salgo yo en el 1.5, el precio continúa y acá pues me vuelve a hacer una estructura diferente. ¿Listo? Entonces este es nuestro bajo, este es nuestro alto y este alto genera un bajo que es este de acá y este bajo genera este alto. A menos de que uno de estos sea roto, el precio va a continuar alcista. Ahora, vamos a revisar cómo está la estructura. Entonces, fíjense que este punto de acá es roto aquí. Entonces, al ser roto en ese punto, vamos a quitarle la selección a todo, listo. Al ser roto en este punto, pues él me dice, Fabián, mire, yo estoy teniendo
un movimiento de salida del precio, que me hace un punto de llegada a la zona óptima de entrada. Listo. ¿Cómo sería ese punto óptimo a la zona? ¿Cómo sería esa llegada al punto, a la zona óptima de entrada? Entonces, otra vez, nuestro FIBO, colocamos nuestro punto en la parte más alta, ¿correcto? Y ahora lo colocamos, lo alineamos con el punto más bajo de esta sección. Entonces, fíjense que el precio debería llegar a una zona óptima de entrada en este punto de acá, ¿sí? Y pues efectivamente el precio llega, baila sobre el mismo precio y una vez me da una salida, pues yo podría entrar. Entonces, fíjense que el precio tiene rechazos, sobre todo, fíjense este lugar donde está rechazando el precio, ¿sí? En el Asia High. Entonces, yo colocaría mi entrada, ya no la colocaría en el 70, sino en el 78, pero entonces vamos a calcular esa entrada. Entonces, hacemos clic en nuestro Fibonacci, nos dice, Fabián, tiene que ser 110 de stop loss, perfecto. Entonces, 110 de stop loss nos da, este era el target, ¿sí? Este era el target de la estructura. Entonces, ¿qué sucede en este punto? El precio pues llega a mi punto de entrada, que es el alto de Asia, ya no es el 71, pero es por otra razón diferente que yo entro en este punto, me da una opción de salida y el precio pues se devuelve. Y acá, como les decía, pues la idea era colocar en el 1 a 2 break-even, pero yo no lo coloqué. Como ya había tenido un target, como ya tenía un profit anterior, entonces ya en este punto no había pérdida en el proceso. Entonces, fíjense que para mí el target era este último bajo, ¿sí? Entonces, al ser ese último bajo, mi 1.4 estaba por encima de ese bajo. Entonces, yo simplemente espero el precio hasta este punto y aquí me da el 1.4. Cuando el precio entra a la zona de la tarde, ¿sí? Pues nos damos cuenta que efectivamente me da el target 1.4, pero ya no, ya se devuelve. Entonces, fíjense lo importante que es saber dónde salir. Eso es importante, saber dónde salir. Entonces, ve, acá tenemos una orden by limit. Vamos a borrarla porque seguramente la pusimos por error. Entonces, eso sería el análisis del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado también el tema de la estructura. Fíjense que ya no hay necesidad de estar pintando rayitas ni nada, sino que simplemente el software se encarga de revisar cómo está la estructura y nosotros simplemente movemos un poco las líneas para coordinar con el análisis que estamos haciendo y de ese modo pues terminaríamos nuestro análisis del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si llegaste hasta aquí, dale like. Si te gustó, suscríbete. eh, Dale a la campanita para que lleguen todas las notificaciones y pues nos vemos en otro análisis. Chao, chao.